Ahora bien, ¿qué credibilidad puede tener para denunciar la corrupción un José María Aznar o un M. Rajoy cuyas fotos en el gobierno con ratos a plano los de la Gürtel parecen una postal de la prisión de Soto del Real? Instando al Gobierno a que presente la dimisión y convoque elecciones. Sánchez está acabado y Sánchez resiste todavía, mantenido por el apoyo de sus socios buitre, que esperan todavía también poder sacar tajada de los últimos extentores del sanchismo, hartos de aguantar su postureo insultante y hartos, en definitiva, de un gobernante amoral y mentiroso, de un gobernante corrupto y traidor, que es una estafa a los españoles y un peligro para la democracia. En esta situación delicadísima nos afecta, porque, señorías, es hora de compromiso, es hora de verdad, es hora de convocar elecciones. Ni España ni los españoles aguantan más esta sucia agonía. Nada más y muchas gracias. Se dice que el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio sostenía que el fascista habla todo el tiempo sobre corrupción, que acusa, que insulta, que agrede, como si fuera puro y honesto, pero que en realidad es un sociópata en el poder que no vacila en robar a otros sus pertenencias, sus libertades y sus derechos. Y esta es quizás, señorías, una de las recriminaciones más fuertes que se le podrían hacer a los casos de corrupción que hoy afectan al Partido Socialista. Haber alimentado a unas derechas radicalizadas que, como el viejo fascismo, utilizan la corrupción de las fuerzas progresistas para desacreditar cualquier proyecto de cambio que cuestione la concentración oligárquica del poder económico y plantee un cierto reparto de la riqueza en beneficio de las clases trabajadoras. Porque eso es lo que hicieron los fascismos históricos y eso es lo que pretenden hoy los neofascismos como los de Trump o Milei. Utilizar la corrupción de los progresismos para que las clases populares piensen que todos son iguales y acaben dejando su futuro en manos de algún demagogo al servicio del gran capital. Claro que la corrupción debe ser perseguida venga de donde venga, porque, como dice el juez Joaquín Bosch, es un delito de avaricia que no cometen las personas excluidas que roban para comer, sino gentes codiciosas que buscan enriquecerse o enriquecer a su círculo cercano. Ahora bien, ¿qué credibilidad puede tener para denunciar la corrupción un José María Aznar o un M. Rajoy cuyas fotos en el gobierno con ratos a plano los de la Gürtel parecen una postal de la prisión de Soto del Real? ¿Qué credibilidad puede tener el propio Santiago Abascal, que carga a sus espaldas con decenas de cadáveres de purgados de su partido que lo denunciaron por apropiarse indebidamente de los millones y millones de euros que se lleva la Fundación Disenso? La respuesta, señorías, es ninguna, porque, como también vería Bobbio, nuestros neofranquistas tampoco dejan de hablar de corrupción y de insultar y de agredir como si fueran honestos, pero cuando les ha tocado gobernar, pues en Valencia, en Aragón, cometen desmanes sin tapujos y criminalizan a quienes le critican. ¿Lo sabe esto Esperanza Aguirre? ¿Lo sabe el propio Feijóo? Claro que lo saben, porque cada vez que abren su álbum de recuerdos les salen las fotos con Alfredo Prada, con Alberto López Viejo, todos condenados, o peor, con narcotraficantes bronceados como Marcial Dorado. Por eso, para evitar que se hable de su corrupción, sale Aznar, el que mintió miserablemente sobre la guerra de Irak o sobre los atentados del 11M, a difuminar el bulo del pucherazo electoral sin absolutamente ninguna prueba. Que es lo mismo en el fondo que hace Isabel Díaz Ayuso, a quien le deben haber dicho que en casa del ahorcado mejor no hablar de sogas, sino dedicarse a denigrar la lengua vasca, la catalana, la gallega, a ver de si ese modo se olvida el fraude confeso de su novio, perpetrado gracias a su vínculo con la Comunidad de Madrid. A los neofascistas, en realidad, les encanta hablar de corrupción, pero cuando están manchados de ella, cambia de guión y gritan «Make America Great Again», o lo que es lo mismo, hagamos que nuestras cuentas bancarias sean grandes otra vez. Y frente a este panorama, señorías, las fuerzas republicanas, plurinacionales, que no tuvimos ni uno solo de los casos de corrupción que se están discutiendo en estos días aquí y que fuimos votadas mayoritariamente por las clases trabajadoras, populares, para parar a la ultraderecha y para darle una alternativa, tenemos dos obligaciones. La primera, desenmascarar todas las corrupciones que supongan robar al pueblo para enriquecer a unos pocos. Las del bipartidismo, las de Vox, las de Acciona, la constructora a la que nadie registra,
Y, por supuesto, la de la propia Casa Real, que todavía hoy tiene un rey exiliado acusado de cobrar comisiones ilegales por 65 millones de euros ingresados en una cuenta opaca en Suiza a través de la Fundación Lucum. La segunda, trabajar coordinadamente desde la especificidad de cada uno, pero con vocación frente amplista. ¿Para qué? Para acelerar la agenda social en defensa de la vivienda y el trabajo digno, para acelerar la agenda plurinacional en defensa de la diversidad que ya somos y para acelerar también la agenda pacifista contra el rearme desquiciado que solo lleva a la guerra. Porque seamos claros, los neofranquistas que hablan de la corrupción ajena y de presumir del patriotismo son luego los que actúan como Abascal, que ni siquiera hizo el servicio militar, pero que luego es el primero en rendir vasallaje a Trump, para que invirtamos más en armas que en educación y que sean otros los que se coman las guerras que él no batallará. ¿Y saben por qué, señorías? Porque detrás del fascismo, también del español, está siempre el capitalismo. Un tipo de capitalismo, en nuestro caso, que no está al servicio de la humanidad, sino al servicio de muy pocos. De esos señoritos, seguramente, de los que hablaba Antonio Machado, los que en los trances duros invocan a la patria y la venden, mientras que el pueblo llano, que ni siquiera la nombra, la acaba siempre comprando con su sangre. Gracias. En los últimos días conocimos unos hechos que a los ciudadanos y especialmente a los socialistas nos generan una sensación de rabia, de dolor, de indignación y de absoluta repugnancia. Hemos conocido que algunos exresponsables del partido tuvieron un comportamiento intolerable, alejado de las ideas del partido e incompatible con los valores que defendemos. El Partido Socialista ha actuado desde el primer momento con contundencia. Ha actuado de manera inflexible, apartando a los posibles implicados. Señoría, silencio, por favor. Presidenta, si pueden guardar silencio. Silencio, Señorías. por favor, señores y señoras diputados. Yo pido respeto a la Cámara y al orador que está en el uso de la palabra, les guste o no les guste lo que está diciendo. Señor Palencia, por favor, silencio. Silencio, señor Guijarro, por favor. Señores diputados, por favor, silencio. Está en el uso de la palabra el señor Soler. Señorías del PP, me gustaría que mantuvieran el mismo respeto con el que les escuchamos cuando intervienen. Ante los hechos producidos, el presidente, en un gesto poco habitual, ha pedido perdón a los ciudadanos. Señorías, veo que no les interesa el tema, pues se están riendo continuamente. Miren, en la vida y en la política uno no puede controlar siempre lo que pasa, pero sí cómo reacciona ante lo que pasa. Y nosotros no hemos esperado una sentencia, ni un procesamiento judicial, ni una imputación. Hemos actuado a las pocas horas de conocerse el informe de la UCO. Y ese es nuestro compromiso claro y firme con los ciudadanos. Seremos implacables con cualquier persona que defraude la confianza de los ciudadanos y la confianza del partido. Señorías, nosotros no nos vamos a amparar en el y tú más. Nosotros no queremos ser menos corruptos que otros. Nosotros queremos que nuestros representantes sean limpios, impolutos y que representen la dignidad de 20.800 concejales y 2.360 alcaldes del PSOE que trabajan cada día por mejorar la vida de sus vecinos. Y por eso revisaremos nuestro código ético para tratar de mejorar la actuación pública y privada con la mayor honestidad de nuestros responsables. Impulsaremos el diálogo en la Cámara para hacer las reformas legislativas necesarias para acabar con cualquier tipo de arbitrariedad en la contratación pública. Señora diputada, por favor, basta.
Yo sé que se respetan poco a ustedes, respeten esta Cámara, por favor. Impulsaremos, señorías, las reformas penales que sean precisas para que las empresas que quieran corromper a otros no puedan contratar con la administración pública y para que las sanciones sean lo suficientemente contundentes para que nadie tenga la tentación de corromperse. Señorías, a nosotros no nos vale con decir que en su partido, el Partido Popular, es el único condenado por corrupción. A nosotros no nos vale. Señor Gil Lázaro, viene usted del PP de la Comunidad Valenciana, con decir que Vox está sancionado por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. No nos vale, señorías, con decir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cobraba sobresueldos en B, él y sus ministros. No nos vale con decirles, señorías, no se rían tanto, tienen ustedes 31 juicios pendientes todavía. No nos vale, señorías, con decirles que quien alienta esa acción, el expresidente Aznar, el expresidente de la guerra de Irak, de las mentiras del 11M y de los exministros condenados, Rato, Matas, Zaplana, ¿se acuerdan de ellos? ¿También ahí se ríen de ellos? Esa es la realidad de su partido, señorías. Y por tanto, con todo ello no nos vale con decirle que nos piden explicaciones, pero no se las piden a Amazon, cuando todavía no sabemos lo que hacía mientras 228 personas morían. Ahí no piden ustedes explicaciones, señorías. Miren, señorías, el Partido Socialista es un partido con 146 años de historia, ligado a los mayores avances en prosperidad, igualdad y justicia en este país. Hemos superado muchas dificultades y les aseguro que esta la vamos a superar con determinación y con ejemplaridad. Señorías, este Gobierno, mal que les pese, va a seguir trabajando, va a seguir dialogando, va a seguir trabajando con todos los grupos políticos y mejorando la vida de los ciudadanos. Porque, señorías del PP, señorías de esta Cámara, el Partido Socialista, para lo que estamos aquí, a lo que nos dedicamos cada día, para lo que nació el Partido Socialista, es para mejorar la vida de la gente. Muchas gracias.